análisis, no sin antes darle una muy efusivas gracias a Consecomercio, Fede Cámaras, Conindustria, Cavidea, a Vipla, decenas de cámaras que nos apoyan en la recolección de esta información a través de sus redes de afiliados. La encuesta multisectorial es una encuesta que cubre, la muestra está organizada en 4 sectores. El primario, que es el agro y la minería; el secundario, agroindustria y manufactura; el comercio y los servicios; y separamos el tecnológico de comercio y servicios porque es un sector que desde el principio nos pareció que necesitaba un tratamiento aparte, así como vamos a separar luego agro y cría de la minería y el petróleo. Pero el sector tecnológico es muy importante manejarlo aparte porque ya es obvio que los componentes de toda actividad económica no son los 3 originales de hace 200 años, la tierra, capital y trabajo, sino que también ahora está el conocimiento jugando un papel fundamental. La encuesta tiene como propósito identificar las condiciones y las estrategias que la empresa puede afrontar por una parte y desarrollar por otra, en el nivel de lo macroeconómico y político, a nivel de la cadena sectorial, a nivel del mercado y de los factores internos de la empresa. Cuando se diga, vamos a hacer una sesión de planificación, ¿cuáles son los factores de entorno? Bueno, sí, hay que analizar los factores de entorno, pero es muy importante desglosarlos y pasarnos por cada uno de estos componentes, porque si no terminamos hablando de la sobrevaluación de la moneda, el control de precio y la dolarización de la economía, y dejamos la mayor cantidad de los factores que nosotros sí podemos manejar. Nosotros no podemos manejar la inflación, ni el control de precios, ni la dolarización de la economía, pero sí podemos manejar muchísimos elementos sobre la cadena sectorial, sobre el mercado e inclusive factores internos dentro de la empresa que muchas veces pesan mucho más que lo que pudieran pesar factores externos, por lo menos están bajo nuestro control. Analizamos comparativamente los 4 sectores empresariales y esto es muy importante destacar algo. Como es muy difícil saber cuál es el universo de las empresas en Venezuela, porque hay muchas que están desaparecidas, otras que están durmientes, etcétera. La base muestral y la estructura de la muestra es muy difícil predeterminarla. Esa información, en el fondo, no la tiene nadie. Entonces, que sí es muy importante y sí es válido o muy válido, es comparar los sectores, la composición de los sectores en las diferentes respuestas, porque eso es perfectamente válido porque esa composición de cada uno de los sectores por las diferentes alternativas de respuesta es algo que es válido porque sobre el 100% de la respuesta que dio cada sector. Entonces, si en un sector prevalece más una opción que en otra, lo comparamos con los otros 3 y eso nos da una idea de cómo se están manejando los sectores en los diferentes temas que vamos a tratar. Lo que sí es válido del agregado total es las grandes tendencias. Por ejemplo, un 70 y tanto por ciento, un 80 o 90% de tendencia, bueno, ya sabemos que eso está prevaleciendo o tiende a prevalecer en todos los sectores y eso tiende a ser representativo. Pero lo que es fundamentalmente representativo son las comparaciones entre los sectores por el problema de que no conocemos la estructura muestral. Lo mismo sucede con la población.
La población se supone que son 31 millones de habitantes, sí, pero quítele 6, 25. El problema no son los 6, no son los 25 o los 31, porque el tamaño de la muestra y la estructura de la muestra no depende del tamaño de la población. El problema es que nosotros, y nadie sabe cuántos hombres, cuántas mujeres, de qué grupos de edades, de qué estratos y de qué regiones se ha ido la gente. Entonces, en cuanto a una encuesta de consumo o una encuesta de opinión pública, ahí hay un elemento que nos está faltando y que atenta contra la representatividad de la empresa y que nadie tiene la respuesta. Entonces, tenemos que ser sinceros en esto para que estemos ubicados en cuál es el terreno que está pisando Venezuela en cuanto al muestreo de población y al muestreo de empresas. La composición de la muestra resulta así. El sector primario nos dio el 8,4% de las respuestas, ¿okay? El sector secundario 27, el terciario comercio y servicio 58 y el tecnológico 6,4. ¿Cuál es mi apreciación? Mi apreciación es que las proporciones entre manufactura, comercio y servicio y tecnológico están bastante cercanas a la realidad. ¿Qué me parece que está subrepresentado? El sector primario, agro y cría, porque sabemos que en Venezuela existen por lo menos unos 140.000 unidades de producción que tiene registrado la Fundación NatBio que dirige Andrés Kowalski en Barquisimeto, y esto no es, eso no es lo que estaría representado ahí. Claro, no nos interesa pensar en uno que tiene una vaca, y que puede estar registrado en esa base de datos que verdad es fabulosa y es mantenida al día permanentemente. Pero el 8,4 allí sí es una representación baja. Ahora, como yo voy a comparar a ese sector con los otros, cómo se distribuye él sobre sí mismo, entonces eso sí me permite comparar perfectamente los sectores, no importa qué tamaño tenga en la muestra. Bueno, estos son los elementos de esos 4 entornos que les decía que son muy importantes tener siempre en consideración y que vamos a pasearnos por diferentes estrategias y factores de impacto de estos entornos en la presentación. La presencia geográfica de las operaciones de las empresas encuestadas, esto es una respuesta múltiple, por lo tanto esto suma mucho más del 100%. Tenemos que un 44% de las empresas tienen operaciones en Caracas, 31,8% operaciones en Miranda y 26% en Carabobo, seguido por Aragua, Zulia, Lara, luego Bolívar, Anzoátegui, etcétera. ¿Ok? En cuanto al número de trabajadores, fíjense que es interesante, del 1 al 5, que es una categoría formal utilizada por las fuentes nacionales e internacionales oficiales, está el 21%, y eso tiende a coincidir con lo que pasa en el mundo. De 6 a 25 ya en pequeña empresa, es 28%. La empresa mediana hacia pequeña es 14%, y 4,6% son medianas grandes y 76%, 5,8% de 76 a 100. Las empresas ya consideradas grandes son de 100 en adelante y ahí tenemos unos 27 puntos entre todas ellas. De hecho, pues aquí vemos que hay empresas, un 17% son empresas de 200 trabajadores o más, lo cual habla de que, bueno, de que hay ciertas actividades económicas en Venezuela importantes que toleran ese tipo de tamaño. En cuanto al efecto de la pandemia, aquí tenemos una de las mejores noticias de estos resultados. Bueno, ahí tenemos que el 10% dice haber aumentado durante del 2019 hasta el 2020, aumentaron en más de 21% sus ventas, y el 17% aumentó entre el 1 y el 20%. Es decir, aquí tenemos un 27% de las empresas que han aumentado su producción. La respuesta a la encuesta de agosto del año pasado, similar a esta, era 10,2%.
Es decir, casi hemos triplicado el número de empresas que han podido crecer y se han sabido adaptar a a la, a la pandemia. Y por otro lado, en el extremo, en los cuales se señalan a 15% de las que han disminuido más del 61%, esto se ha reducido notablemente con respecto a la encuesta anterior, en lo cual el número en este caso era un 35%. Es decir, estos se han repartido probablemente hacia las que han disminuido menos, afortunadamente. Bueno, veamos aquí algunas respuestas cruzadas por el sector. Fíjense que las que han aumentado más son del sector manufactura y el sector tecnológico. En cambio, el sector comercio y servicio es el más golpeado de todos. Aquí tenemos estos porcentajes en donde caen las empresas que han disminuido entre el 41 y más del 61%. El sector agro y cría, lo que predomina es que los que se han mantenido o han disminuido modestamente entre -1 y -20%. ¿Cuál es la expectativa de duración de la pandemia? Bueno, el 65% piensa que puede durar entre medio año y 18 meses más, año y medio, y el 25% piensa que puede durar unos 19 meses o más. Yo creo que es bueno pensar que la pandemia en Venezuela va a durar significativamente, porque en Venezuela a estas alturas pues no se ve claramente ni un plan de compra de vacuna que tenga una cantidad sustancial. Estamos hablando de 11 millones de vacunas para una población de, digamos, 20 millones de adultos o de 15 años y más que se pudieran vacunar. Necesitamos 40 millones de vacunas. Entonces, eso significa que le estamos apuntando a un 25%, y sobre esos 11 millones no tenemos claramente cuáles son los mecanismos mediante los cuales se va a distribuir esa vacuna. Y aquí, que somos comerciantes, sabemos muy bien que mantener una cadena de frío no es soplar y hacer botella. Y esto no solamente por los equipos, sino en el caso de la distribución de electricidad y generación en Venezuela, sabemos que estamos en problemas en ese sentido, y es bueno que quienes dependan de esa recuperación de la pandemia asuman que la pandemia puede durar significativamente. Se preguntó, ¿ha implementado alguna estrategia desde nueva estrategia del comienzo de la pandemia? Sí, 91%. Bueno, básicamente todos los sectores se rondan el 90 y tanto por ciento, menos el sector primario, que en este sentido pues tiene solamente un 72%. Es decir, hay una cuarta parte de este sector que no ha hecho nada distinto a lo que venía haciendo antes, y eso pues deberían tomarlo en cuenta para tomar medidas, porque esto se prolonga y no ha sido lo más favorable. Aunque desde el punto de vista de alimentos es importante este sector y es básico, y eso es lo que más se mueve en esta economía durante la pandemia y en una condición recesiva. Sin embargo, no es cualquier actividad primaria la que responde a los retos. Por ejemplo, ellos deben integrarse aguas abajo para poder llevar sus productos al mercado lo más acabado posible, para poder tener unos mejores resultados económicos. Y algunos no lo están haciendo. ¿Cuál es el objetivo principal de implementar esas estrategias? Bueno, fíjense qué interesante, y esto va a salir por varias preguntas. Retener al personal calificado clave. Este es un factor que se va a repetir en la encuesta. Introducir protocolos de bioseguridad, reducir gastos y desarrollar nuevos productos y servicios. Esto es muy importante como una estrategia competitiva significativa. Incrementar los ingresos por venta, el teletrabajo, incrementar la rentabilidad, proteger la cuota de mercado, reducir costos, optimizar la relación calidad-precio, entrar a nuevos mercados en Venezuela, mejorar las telecomunicaciones, el transporte de personal,
reducir personal, el branding, construcción de marca, etcétera. En las estrategias hay algo muy importante. Si bien es cierto que reducir gastos, a veces es necesario y doloroso reducir personal, hay que tener en cuenta que si uno viene con un modelo de negocio y ese modelo de negocio comienza a hacer agua, y la primera respuesta no debe ser reducirlo. La primera respuesta o la primera búsqueda que debe hacerse es buscar cuáles son los elementos o componentes de ese modelo de negocio que pudieran ser modificados para que eh, para que nos dé un resultado diferente. Porque fíjese el concepto, si yo estoy haciendo algo que no me está dando resultado y hago menos de lo mismo, probablemente obtenga todavía menos resultados. O pongámoslo de una manera más amable. Si el modelo no me da buenos resultados y yo hago menos de lo mismo, probablemente estoy perdiendo oportunidades por no modificar. Y ahí observamos algo muy importante dentro de aquellos que han aumentado sus ventas y aquellos que han reducido sus ventas. Entre entre esos dos segmentos encontramos empresas de todos los sectores y de cualquier característica. Pero al encontrar empresas, por ejemplo, de alimentos, entre los que han aumentado significativamente su venta y empresas de alimentos, de distribución de alimentos, me estoy refiriendo en este caso, entre los que han sido perjudicados o han perdido notables ventas por la pandemia, si las empresas pertenecen al mismo sector, al mismo ramo, ¿qué está haciendo el uno que no está haciendo el otro? Entonces, el que aumentó probablemente mejoró o introdujo una página web de fácil acceso, un medio de pago que puede ser electrónico y incorporó además un delivery. Entonces no fue que recortó, fue que incorporó otros elementos. Mientras que, y estoy hablando de casos concretos, tanto de la encuesta anterior como de esta, mientras que cuando yo no hago nada, sino simplemente hago menos de lo mismo, entonces yo no voy a gastar en una página web y yo no voy a gastar en un mecanismo de pago y yo no voy a gastar en un delivery. Bueno, entonces en ese caso muchas veces se presenta aquellos que están perdiendo notable cantidad de ventas durante la pandemia. Creo que este punto es fundamental en estrategia. Si yo hago menos de lo mismo, probablemente voy a obtener menos de lo que estaba obteniendo y no es la cura, no es la principal cura del problema. En cuanto a si se realiza algún ejercicio de planificación, que es lo que estamos hablando, para analizar el entorno y definir estrategia, bueno, el 80% piensa que sí. Ahora, ¿dónde está distribuido ese 80%? Principalmente en el sector secundario y en el sector tecnológico. Quienes 10 puntos más abajo está el sector comercio y servicio y el sector primario, pero obviamente siempre predominando como categoría de respuesta. Otra vez, los que menos presentan planificación estratégica son aquellos del sector agro y cría fundamentalmente. ¿Qué tipo de planificación hacen? Reuniones de gerencia o comité ejecutivo. Acusa esto el 56%. Yo creo que esto es un poquito wishful thinking, como dicen en Estados Unidos. Esto no es exactamente pues la mejor forma de llevar a cabo una planificación estratégica, pero se tomarán decisiones estratégicas y se llevarán números en algunos casos y se ve qué es lo que se puede hacer y eso, bueno, pues es una planificación estratégica. Las planificaciones estratégicas más formales son este 40% que tenemos aquí entre aquellos que lo hacen como jornadas formales de planificación sin asesoría externa y este 14% que lo hace con asesoría externa. Yo creo que este es un filón por el cual hay que pasar, hay que tomar cada vez más en serio este tipo de análisis, analizar los 4 anillos de entorno, hacerlo lo más participativo posible para que el plan no sea de la cúpula de la empresa, sino que sea nuestro, que sea de todos los que trabajamos allí. Y bueno, y perdonen la cuña, acabo de publicar un libro sobre planificación estratégica que se llama Gánale a la incertidumbre, que está en Amazon Books. Bueno,
Entonces, esto yo creo que es importante considerarlo. Las tres variables de entorno que más entorpecen o dificultan la marcha de su empresa. Bueno, esto se repite perfectamente con la encuesta anterior. Inflación 43%, incertidumbre política 37%, caída del PIB 33%, porque claro, el PIB nos arrastra a todos. Escasez de créditos bancarios, sigue vigente ese problema con un 30%, excesivos tributos fiscales, 27%, la escasez de diésel y gasolina, que cubre a una parte importante de las empresas, aunque no al nivel de lo que hubiéramos esperado ese aspecto. La no disponibilidad de créditos en divisa, oye, ese es un punto que deberíamos cabildear. Yo creo que es importante que lleguemos allí dentro de las flexibilizaciones que se han dado a través de las políticas públicas en los últimos, bueno, a 2 años, pues del 2019 para acá. También me llama la atención que las fallas eléctricas no sean citadas con más frecuencia, pero bueno, aquí están. Estos son los elementos fundamentales. Ya la sobrevaluación del bolívar tiene pocas menciones, todavía queda una sobrevaluación. Parece que este país se empeña en que no haya dólar caro, sino barato, lo cual obviamente perjudica la producción nacional. Pero ya no tiene el peso que obviamente tenía en momentos anteriores, hasta sobre todo 2008, etc. Los impactos a veces son distintos para los diferentes sectores, aunque para los tres primeros sectores priva la inflación. Esto no es el primer factor acusado por el sector tecnológico. El sector tecnológico más bien acusa la incertidumbre política, que limita a mucha gente de invertir y le resta muchos clientes al sector tecnológico. Y la caída del PIB es acusada por el sector manufactura y el sector terciario, que afecta particularmente al sector primario. Ahí está una cosa coherente con lo que uno puede esperar, y es que el factor que más impacta al sector agricultura y cría en un 59% casi, es la escasez de diésel seguido por la gasolina. Estos son factores clave y ahí tenemos problemas con los cultivos, con la recolección de las cosechas, con la distribución de los alimentos, etc. Y por último, acá en el sector tecnológico es importante destacar que ellos son los principales afectados por las telecomunicaciones y por las fallas eléctricas. Obviamente, esto era de esperarse. Ahora, una mala noticia en este caso es que el sector primario, sobre todo agroicría, tenemos que las fallas de telecomunicaciones parecen no tener mucha importancia en ese sector. Bueno, ojalá la tuviera y que ellos estuvieran utilizando más las telecomunicaciones como para acusar su falla. Ahí tenemos que vernos en ese espejo, y es importante que ese dato sea tomado en cuenta. El sector primario tiene que tecnificarse aceleradamente. Y sobre este entorno macro, ¿cuál es su posición con respecto a que representantes empresariales coordinados por Fedecámara estén negociando las políticas económicas? Bueno, un 80% está de acuerdo con esto. Yo creo que esto es una excelente noticia, esta encuesta, para los representantes de los diversos gremios, cámaras, federaciones, como Consecomercio, como Conindustria, Federagro, Fedenaga, que por cierto no mencioné, Fulbecar, que también recogieron datos para esta encuesta. Bueno, yo creo que esto es un excelente, parece liderazgo, una noticia buena, porque ciertamente ellos anímicamente pues se han visto afectados por algunas críticas lapidarias de algunos miembros de nuestro sector empresarial, o que se han referido a quienes han querido negociar con el gobierno, no solamente de una forma crítica en cuanto al contenido,
sino también una descalificación hacia lo personal, hacia qué estás buscando, hacia enchufado, hacia ese tipo de manifestaciones que ya no atienden el qué, sino que se refieren al quién, y que deja, rompe unos puentes, no solamente con el gobierno, ¿no? Rompe unos puentes entre nosotros mismos. Y lo mismo sucede con el tema de los que quieren votar y los que no quieren votar. Pues bueno, mira, una cosa es que se discutan las condiciones para votar o no votar, y otra cosa es que el que no quiera votar, uno le ponga un remoquete y lo descalifique moralmente, y el otro hace lo mismo para el que sí quiere votar porque es un alacrán o está vendido. Bueno, mira, yo creo que nosotros los venezolanos, y este es otro capítulo que ojalá podamos desarrollar algún día, nosotros los venezolanos necesitamos, y los países en general, pues las poblaciones de los países necesitan unas buenas dosis de desarrollo personal, de desarrollo sobre todo de inteligencia emocional, de poner la motivación al logro por encima del poder para evitar esas descalificaciones. Y no solamente hablando de nosotros, si usted quiere ver una cosa más infantil y más descalificatoria, bueno, pues vea los contenidos de las campañas electorales en los Estados Unidos. Entonces, no parece coherente que un país que puede poner a un hombre en la luna y a no sé cuántos en el espacio por 6 meses, por otro lado, se puedan ganar o perder elecciones a través de insultos, ofensas y sacándole unos trapitos personales porque tú hace 30 años andabas con fulanito y no sé qué historia. Bueno, la verdad es que eso es deplorable. Bueno, pues entonces no hagamos lo mismo con el tema de quién negocia y quién no negocia. Yo creo que cada quien puede tener sus puntos de vista, y los más acalorados aquí en contra de esas negociaciones aparecen con un 1,7%. Es decir, son unas 5 personas o 5 empresas de todas las 350 encuestadas. Bueno, en cuanto a la dolarización, el porcentaje de pagos que recibe la empresa por venta ocurre en qué proporción. Bueno, fíjese qué interesante. Más del 60% de los pagos que recibe la empresa vienen en 47% de esas empresas, es más del 60%. El 20% es entre el 46 y el 60%. ¿Qué nos está diciendo esto? Que esta transacción está dolarizada principalmente para casi un 70% de las empresas están de casi el 50% más de sus ventas en dólares. Y lo mismo sucede con cómo paga su empresa a sus proveedores. Más de un 60% de los pagos es acusado por el 50% de las empresas, y entre 46 y 60% por un 20% de las empresas. Otra vez, el mismo 70% de las empresas están por lo menos en un 50% o más de sus transacciones en dólares. Esto apunta hacia una irreversibilidad de la dolarización de la economía. Veremos cómo ocurriría esa dolarización. En este caso le preguntamos, ¿la dolarización debe ser oficializada manteniendo también el bolívar como Panamá, o debe ser oficializada con el dólar como única moneda como Ecuador, o no se debe dolarizar? Bueno, solamente el 5,5% de las personas piensan que no se debe dolarizar, el 2,6% debe mantenerse informal como está, y el 80, que el 91, 92% piensa que se debe dolarizar formalmente de alguna manera, bien sea tipo Panamá, con el balboa paralelo al dólar, pero solo como moneda, no como billete, y bien, como unidad de cuenta nacional. Pero como es 1 a 1, es fácil manejarse. Y por otro lado, el caso de Ecuador, que sería como moneda única, que lo apoya el 33,5%. Esto se ve en todos los sectores, se mantiene la mayoría que plantea la dolarización, y la dolarización o Panamá
menos el sector tecnológico, que se va por un modelo más sencillo, que es oficializar la moneda dólar tipo Ecuador para simplificar las cosas. La diferencia entre los dos está en que existiendo la moneda nacional como el Balboa, algún gobierno puede empezar a trazar política monetaria y a manejar el tipo de cambio mientras mantengas la moneda nacional. En el caso de Panamá no ha ocurrido, pero si se acuerdan cuando Menem y el señor ministro de Finanzas Cavallo en Argentina, ellos arrancaron muy bien con una tabla de conversión 1 a 1, peso dólar, pero la política monetaria de ese país siguió emitiendo pesos y pesos y pesos. Entonces la inflación en pesos iba creciendo y estos señores trataron de mantener la tabla de conversión en 1 a 1, pero hasta que eso reventó. Es decir, el modelo Panamá puede tener algún detalle nacionalista, patriótico, simbólico, pero de que tiene el peligro, sobre todo para los venezolanos, con la pésima experiencia que hemos tenido, con las emisiones antes llamadas inorgánicas de dinero no respaldado por la actividad económica y las reservas, las experiencias que hemos tenido con eso y sobre todo con la sobrevaluación de la moneda, son muy, muy delicadas, son particularmente graves y el dejar vivo una moneda nacional como esta, pues tiene sus riesgos. Bueno, en cuanto al financiamiento de la empresa, ¿cómo se ha financiado? Bueno, otra vez esto no suma 100% porque son respuestas múltiples. El 80% con flujo de caja, el 39% ha tenido que aportar los socios, el 28% el plazo para pagar otorgado por proveedores. Esto es interesante porque en un momento inflacionario esto no es lo más fácil de hacer, pues para el que está vendiendo y no ha cobrado. Pero bueno, se utiliza la política, el plazo para pagar. Es más, hay abastecimiento en consignación, pues. Venta, me financio porque la mercancía no es mía, la tengo en consignación. El crédito bancario se ha reducido a su mínima expresión cuando era la mayor parte de la respuesta de esto hace años atrás, y el crédito de particulares no bancarios, préstamos personales. Además de los factores macro, ¿qué variables del entorno sectorial, vamos a cambiar de anillo, vamos al entorno de la cadena sectorial, son los que más entorpecen la marcha de su empresa? Bueno, las regulaciones gubernamentales, y esto se vio en la encuesta pasada, la escasez de mano de obra especializada, sobre todo golpea mucho a la manufactura, competencia con aranceles muy bajos y sin aranceles, bueno, el desabastecimiento de materias primas, la falta de canales de comunicación gobierno-empresa, la insuficiente aplicación de tecnología, los controles de precios, bueno, curiosamente, pues, o afortunadamente, pues, como era de esperarse desde la liberación del 2019, pues ha bajado significativamente. Tener uno o pocos clientes es un riesgo para quien esté en esa situación. La mala calidad de insumos o materias primas, el riesgo de expropiación, que está relacionado con el tema de las regulaciones gubernamentales y los controles del gobierno sobre la distribución del producto, que también ha bajado de manera importante. Esto varía de acuerdo con los diferentes sectores. En cuanto a distribución, ¿cuántos intermediarios tenía su cadena? Bueno, había una proporción importante de un 29% que vendía directamente, no tenía distribuidores. Un distribuidor lo tiene el 31% de las empresas, dos distribuidores, dos eslabones de distribución lo tiene el 26%, tres ya sí se ve que es muy poco común, el 7%, y el 8% tiene cuatro o más eslabones de distribución. Entonces, veamos
¿Qué distribución tiene esto entre los sectores? Porque esto es bien importante. Fíjate, en el caso del sector agro y cría, tienes la mayor respuesta es 2 eslabones. ¿Okay? En el caso de la manufactura es 1, y en el caso del sector comercio es 0, o está distribuido de 0, 1 y 2. En el sector tecnológico venden muy directamente. Y esto es de veras que es una respuesta bastante coherente con las observaciones que uno puede hacer. ¿Y cuántos tiene ahora? Bueno, no ha habido cambio, no ha habido ensayos. Fíjense que los porcentajes son básicamente los mismos. No ha habido muchos cambios en este sentido. Es decir, que esa es una estrategia potencial que está siendo poco manipulada, poco manejada por las empresas. No digo yo que lo tenga que ser o no. Acuso simplemente de la manera más objetiva y neutra el caso de que este es un elemento que no se está moviendo. En el caso del comercio, bueno, pudiera tener como meta o mira el número de eslabones de distribución creciera, porque como intermediario el comercio tiene más oportunidades de actividad económica. Desde el punto de vista de un productor agropecuario, a lo mejor le interesan menos canales, pero es muy importante tomar nota del tema eslabones de distribución y que no se está utilizando significativamente. Básicamente se mantiene el mismo perfil con los que tiene ahora, al que vimos anteriormente. Ok. En cuanto a las actividades, a sus operaciones, si se ha añadido alguna de estas actividades. Bueno, las que más se han añadido son el manejo de las redes sociales, que puede ser con un consultor externo, con un influencer o básicamente pues, un asesor. Luego manejo in-house de las redes sociales, ya directamente adentro de la empresa. Y el adiestramiento en el trabajo off y online, ¿okay? Que puede ser presencial o que puede ser en línea. El desarrollo del e-commerce también pues, tiene una participación del 24% importante. Desarrollo de marcas propias, esto es muy importante, el desarrollo de marcas propias. Ahí tenemos empresas como Ingritech, una empresa en Maracay del grupo JBH, que hace alimentos, prepara ciertos alimentos con la receta particular pues, y secreta de cada cliente, pero se los envasa y los puede distribuir, etcétera. Esto es muy interesante, este tema de marcas propias y sobre todo para el sector comercio, para los distribuidores, tanto de alimentos como de medicinas o artículos de cuidado personal, pues este elemento de marcas propias es algo que se puede desarrollar y que sobre todo en aquellos que tienen una buena marca como distribuidor, usted está diciendo un mercado, un Farmatodo, un Excelsior Gama, etcétera. Bueno, pues entonces un Plaza, entonces la marca general sustenta el producto marca propia y a su vez, si no las tiene, la marca general no tiene tanta altura, productos marca propia de cierta calidad, pues pueden prestigiar la marca general. Atención mental y emocional a los trabajadores. Esto está apareciendo y es muy importante. Importación directa es otra actividad que se ha añadido. El desarrollo de tecnología que eleve su productividad, la generación de electricidad. Bueno, esto es un porcentaje importante de empresas que han tenido que optar por generación de electricidad y por eso tal vez la electricidad, por otra parte, no aprecia tan alto como un problema. El transporte de la mercancía también se ha añadido como actividad. Operaciones de venta propias de business to consumer, la protección de datos de identidad de la empresa, manufacturas de productos finales, que bueno, han añadido pasos aguas abajo para completar. Esto se está viendo mucho, por ejemplo, en el queso y la carne. Tendencia telemedicina para los trabajadores, producción de sus propias materias primas o insumos, operaciones de distribución propia, business to business, y desarrollo de inteligencia artificial está empezando a aparecer
en Venezuela. Y esto es sumamente importante. En las grandes líneas se mantiene un perfil bastante parecido. Fíjense, los porcentajes gruesos pues tienden a estar en estas primeras categorías generales, que son estas que están aquí, que ya las vimos. Y en el caso del sector primario, en cuanto a producción de sus propias materias primas o insumos, el que está desarrollando una industria, por ejemplo, lechera, está cultivando maíz. Eso es lo que esto significa, y aquí hay un elemento sumamente interesante. Y ese es un campo que se va a mover con compañías de prestaciones de servicios agrícolas para varios hacendados, porque si yo tengo 5.000 hectáreas, bueno, yo puedo tener capacidad para comprar cierta maquinaria, pero esa maquinaria va a estar ociosa ahí mucho tiempo. Entonces, si se pudieran crear compañías de servicios agrícolas, eso a lo que está apuntando eso es a esto que está aquí. Se pudiera verdaderamente aumentar la eficiencia, productividad de esa maquinaria, que cuesta mucho dinero. ¿Ha invertido su empresa en actualización tecnológica? 63% sí. Esto es muy importante porque verdaderamente pues el factor multiplicador de la tecnología es. Y aquí vemos que los que más han invertido en esto parece que sigue la misma relación directa con el sector. Los que menos, el sector agricría, el sector secundario viene después, sector terciario, comercio y servicios, con todo lo que son las páginas web, las formas de pago digital, etcétera, y el sector tecnológico, que es el artífice que está detrás de todo esto. ¿En qué formas ha invertido? En software, en telecomunicaciones y en adiestramiento en el trabajo a distancia. Han invertido en maquinaria de condiciones tecnológicas superiores, desarrollo de tecnologías que incrementan la productividad, desarrollo de canales del e-commerce, ciberseguridad, formulación de productos y el empaque. Ahora, vamos al tema, vamos al entorno, al tercer anillo, al entorno de mercado. Y ahí vamos a ver, lo primero que vamos a ver es cómo se compite predominantemente en el mercado en que está su empresa. Bueno, esta respuesta, precio, es el signo de los tiempos. Y segundo, calidad, porque el venezolano, a pesar de las dificultades y del empobrecimiento, no deja de pensar en calidad y no deja de ser marquero. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y en algunos rubros, a través de la encuesta nuestra, Tendencias del Consumidor, sabemos que esta es la relación que hay en la mayoría de los rubros: alimentos, medicinas, cuidado personal, etcétera. Precio primero y segundo, insisten en calidad. Pero cuando usted pregunta, ¿y qué es lo que de estos atributos, cuál es el que usted más busca a la hora de comprar un producto de esta categoría? En el caso de los productos tecnológicos, computadoras, celulares, etcétera, aparece la calidad del producto por encima del precio. O sea que la gente está dispuesta a sacrificar una plata que a lo mejor no está dispuesta a sacrificar en un alimento, en un caso de un producto tecnológico. Eso es muy importante. Y atención al cliente. Bueno, el abastecimiento, el tener la cosa que el cliente está buscando, la rapidez de despacho, el plazo para pagar, la cobertura geográfica, hasta dónde llego, manejo de las redes sociales, las promociones, las innovaciones, el servicio postventa, la venta a consignación, la garantía que te ofrezco, la publicidad. Y es interesante, la gente asocia, cuando uno le pregunta a la gente por qué le gusta este producto, y en algunas respuestas son porque tiene publicidad. Eso es un signo de presencia, de capacidad de la empresa. Es un comunícate conmigo, es estar al lado del cliente, y tiene sus repercusiones importantes, positivas, en el caso de mantener el producto dentro de la mente del consumidor y dentro de lo que el consumidor aprecia, busca y aprecia. La página web y el delivery. Bueno, esto es muy importante considerar esto, porque vamos a ver ahora, relacionado con este tema, vamos a ver el caso precio afecta a todos los sectores,
como primer rubro, y no deberíamos querer competir en precio, a menos que tengamos un super commodity que es muy difícil de diferenciar, por lo menos como producto, lo que sería, por ejemplo, un pitillo o un vaso plástico normal y corriente para tomarse un juguito en un paseo. Ahora, ¿cómo lo puedo diferenciar? Bueno, al pitillo lo puedo envolver en un papel para que no lo toquen otras manos que la mía. Entonces, ya ahí, ya ese, Pregunta, yo, José yo voy a Antonio, cobrar. ¿Ah? ¿cómo estás? Mi corazón, ya tenemos el tiempo límite. ¿Cuánto te falta? Sé que está muy interesante todo. Bueno, lo podemos dejar hasta aquí. Lo que cierre. No, mi corazón, quiero que cierres de acuerdo a lo previsto. Pues está demasiado interesante todo esto. No, pero es que nadie me dijo cuánto tiempo tenía, ni yo lo pregunté. Sorry. Sí, bueno, ya tenemos el tiempo cortico, podemos ir cerrando y entonces como todo está muy clarito, el ciclo de preguntas y respuestas, ya damos una posibilidad de una pregunta y compartir como siempre toda esta información tan grande que nos hace llegar. Hay mucha inquietud, han estado más de 100 participantes en la actividad. Bueno, la verdad es que me faltaban como 5 láminas para terminar. Ok. Mira, me faltaban como 5 láminas para terminar. Voy a citar esta. Ya pasamos del entorno déjame darte estos dos datos del mercado. ¿Y cómo diría usted que es el enfoque de la estrategia competitiva en el mercado de su producto o servicio? La mayoría compite utilizando atributos similares, 41%. Bueno, esa percepción puede ser cierta y no sería la más adecuada. El desarrollo de los conceptos de los últimos 20 años en mercadeo indica que uno tiene que el éxito no se basa en competir con las mismas herramientas y los mismos atributos, sino en lograr diferenciar mi producto y servicio como paquete. Una minoría busca diferenciarse, 25%, esos están en una posición privilegiada, de acuerdo con ese principio que les acabo de manifestar, y la mayoría busca diferenciarse, bueno, estos están todavía más alineados dentro de los nuevos conceptos. Lo que no debemos hacer es tratar de competir todos haciendo lo mismo. Eso es muy peligroso porque terminamos como las líneas aéreas cortándonos las venas, bajando tarifas y terminan pues en las dificultades que todos les conocemos a semejante estrategia. Las que generan los mejores resultados, puede que no lo estés practicando, pero el 83% dice los que buscan diferenciarse van a tener mejores resultados y creo que de acuerdo con esos conceptos, pues están totalmente en lo correcto. Y ahí es donde hay que pensar en los modelos de negocio y cuáles son las actividades que componen esos modelos de negocio. Y por fin llegamos al entorno interno de la organización, que es si cuenta su empresa con retención, con una política de retención de personal clave. El 77% dice que sí, eso es común en todas, con un poco menos de los sectores y un poco menos énfasis en el sector agro y cría, con 34% que no lo estaría haciendo. ¿Cuáles son las estrategias para atraer al personal clave? Miren, el bono por logro de meta y, bueno, los beneficios y seguros de alimentación, este combo es fundamental. Pero el logro por bono de meta, esto me alegra que aparezca abajo el bono por antigüedad. Yo no tengo por qué estar dándole bonos por antigüedad a nadie. Eso pertenece al pasado. Y si en una empresa usted tiene millennials que está viendo que a los más viejitos nos dan un bono por haber estado 30 años allí y que a él lo están retrasando en la promoción o que no le dan las mismas consideraciones económicas, el muchacho se le va a los 4 meses, si es que aguanta, si no se le va en 3. Entonces, ese bono por antigüedad de verdad que pertenece al pasado. Aquí lo que debe poner bono por meta y no estarnos fijando en edad, ojo, ni en género, porque hay bonos por género, que es en sitios o en condiciones, esto no es común en Venezuela, pero hasta en los Estados Unidos, ahí está estimado que le pagan más a las mujeres que a los hombres, y eso es una barbaridad.
¿hasta qué punto diría usted que esa política de retención ha sido efectiva? Bueno, muy efectiva y algo efectiva en la mayoría de los casos. Esto está teniendo efectos importantes. Y resumo, la buena noticia es que ha subido del 10 al 27% las empresas que han crecido durante la pandemia. Estas empresas están ubicadas en todos los sectores y en todos los, lo cual quiere decir que hay unas empresas dentro de un mismo sector que les va bien y a otras que les va mal en las ventas. Quiere decir que hay unas que han modificado su modelo de negocio y otras que no. Es decir, hay que buscar en el modelo de negocio y no en el entorno macro, en donde están las grandes diferencias en el desempeño frente a la pandemia y a las dificultades de las políticas económicas que hemos tenido que vivir. Las principales variables que perjudican la marcha de la empresa son la inflación, las regulaciones gubernamentales, la inflación, la incertidumbre política, la caída del PIB y la escasez de crédito. El colapso de las empresas monopólicas como Sidor y Pequibén ha liberado las importaciones de materias primas, lo cual es una oportunidad pues, para las empresas que dependen de esas materias primas. Como no es probable que el gobierno reduzca el encaje bancario, tampoco es probable que se recupere el crédito, entonces prepárese para financiarse con sus flujos de caja, con aportes de los socios o con emisiones de bonos y acciones en el mercado de valores. La penetración del dólar en las transacciones ya alcanza el 94% de todas las empresas, algo transan en dólares y del 50% de ellas sobrepasa el 60% de dichas transacciones de compra-venta. El 80% está de acuerdo con las negociaciones gobierno-empresa coordinadas por Fede Cámara. Necesitamos formular escenarios con variables que estén sujetas a nuestra influencia y control, por ejemplo, relacionados con quiénes son nuestros distribuidores, quiénes son nuestros proveedores, cuáles son las características de nuestro mercado interno, con qué atributos nos posicionamos, cómo nos diferenciamos, cómo estamos manejando nuestro personal y la alineación interna de nuestro personal dentro de la empresa. Mientras más afectadas negativamente se encuentran algunas empresas por variables de entorno, más necesidad tienen de revisar su modelo de negocio con otra variable que sí controla o cerrar lo antes posible. Y recuerdo, esta lámina en particular es sumamente importante. ¿Cuál es el principal objetivo de su empresa al implementar nuevas estrategias? Retener al personal calificado clave, introducir protocolos de bioseguridad, reducir gastos, desarrollo de nuevos productos y servicios. Estos son 4 estrategias sumamente importantes. Y terminamos. En el extremo, mientras más favorable ha sido el impacto de la pandemia sobre las empresas que dicen que han crecido, bueno, más oportunidad tienen de penetrar más el mercado, de atender nuevos segmentos y segmentos de no clientes o introducir nuevos productos, canales o explorar la exportación. Esto es bien importante aprovechar esto en este caso. La tecnología es clave para responder a esas necesidades. Se repite en la segunda encuesta multisectorial que el sector tecnológico obtuvo mejores resultados en todas las variables que los demás. Los estudios de mercado son la puerta de entrada para identificar qué se puede vender dentro y fuera de Venezuela, información sin la cual no es conveniente innovar, buscar nuevos mercados ni introducir nuevos productos, y la clave de la competitividad no es competir, sino diferenciarse. Esto es fundamental. Sin embargo, el 65% de las respuestas señala que se compite haciendo lo mismo que los demás competidores. Hay que alinear internamente al equipo, evitando las ineficiencias que conllevan las discrepancias, tensiones, conflictos dentro de las organizaciones. Para lograr esa coherencia interna y hacerlo en santa paz, en frío y por adelantado, las organizaciones cuentan con la herramienta de la planificación estratégica, realizada a través de un proceso participativo en su formulación, ejecución y retribución. Si bien el 79-80% de las empresas reforma realizar planificación estratégica, solamente el 30% lo hace a través de jornadas formales. Esa alineación interna o sentido de equipo se fundamenta en estrategias formuladas participativamente, ética, inteligencia emocional y confianza mutua. Tecnologías blandas que, si las cultivamos, nos abren un mundo de posibilidades que muchos desconocen y prefieren coger atajos, echarle la culpa a otros, transferir responsabilidades o seguir esperando, lo cual es muy inconveniente. Muchas gracias.
Siempre hemos recibido muchas solicitudes de quienes desean esta presentación, pues le decimos que es parte pues de los aportes que nos hace la empresa Data Analysis, y a nuestra comunidad le podríamos de alguna forma dar alguna respuesta una vez que concluya el Plan 51 en la próxima Asamblea de Consecomercio 27 y 28 de mayo. Bueno, llegamos al final, gracias por todo. Vamos a dejar para el mensaje de cierre a nuestro presidente, el ingeniero Felipe Capozolo Guardí, y luego cerramos con los videos que nos acompañaron al inicio y agradecemos a nuestros participantes. Gracias, me despido, dejo con ustedes Felipe Capozolo. Hola, muy buenos días a todos, muy buenos días, José Antonio, de verdad, encantado de tenerte por aquí una vez más, compartiendo desde Consecomercio. Bueno, yo más que un cierre quería celebrar este análisis, quería celebrar este estudio que tú acabas de presentar. Quería comentar más bien algunos elementos importantes que nos han llamado la atención desde aquí. Necesitamos cerrar la pantalla, discúlpeme. Por favor, deje de compartir la pantalla, señor José Antonio. Ok, gracias. Sí, adelante. Gracias, Josefina. Bueno, como te comentaba, José Antonio, básicamente resaltar el hecho de lo que tú señalabas en tu encuesta, de que no hay acceso a data y que uno de los misterios más grandes en Venezuela es saber cuántas empresas hay en realidad. Eso es un drama para los gremios, es un drama para el mundo empresarial, y es una situación que se le ha manifestado en diversas oportunidades al Ejecutivo Nacional. Inclusive recientemente se le manifestó a la Comisión de Diálogo y Paz de la Asamblea Nacional que deben haber acceso a las fuentes estadísticas, que es importantísimo para que el país pueda avanzar, porque sin data estadística sólida, no me refiero solamente a la comparación cualitativa, sino precisamente a lo cuantitativo, que también es importante, es totalmente necesario si realmente queremos enrumbar el país hacia el camino correcto. Me llama mucho la atención también esa distribución que tú haces de las empresas en función de las respuestas que han dado a la encuesta, y haces esa separación entre lo que es comercio y servicios, y lo vemos bastante pertinente porque el sector de servicios está creciendo rápidamente a nivel mundial, y nosotros no hemos tenido ningún titubeo en señalar que el servicio puede ser una de las fórmulas y puede ser uno de los caminos para que se constituya como la gran industria nacional por encima, inclusive emergiendo sobre tantas industrias, sobre tantos modelos de negocio que han caído en los últimos años y que han terminado de caer seguramente en la pandemia. Entonces tenemos allí una clave importante para avanzar. Que se mencione que las empresas están preocupadas por la gente no nos genera sorpresa, por retener a sus colaboradores, por tratar de generar el clima y la remuneración adecuada para retenerlos, no es sorpresa, porque a los empresarios nos preocupa muchísimo nuestra gente, nos preocupa no solamente su estabilidad, sino la salud de nuestra fuerza laboral, de nuestros colaboradores. Y en definitiva hemos demostrado también a través de los gremios que estamos preocupados por el país, por la gente que compone nuestro país en general. Lógicamente, comenzamos a transitar un camino donde no se puede ya hablar de producción, sino va íntimamente ligado a la prevención sanitaria, sino va íntimamente ligado a el despertar de la conciencia de cada persona, prácticamente la conciencia ciudadana. Y eso es importantísimo y es un factor que está siendo tomado en cuenta no solamente en las empresas, debe ser tomado en cuenta por todas las personas, dure o no, se prolongue o no ese proceso de pandemia, porque hay ciertas prácticas y hay ciertos cuidados que han venido con la pandemia que seguirán estando allí por mucho tiempo. La subsistencia de las empresas, tú bien lo has dicho, depende muchísimo de la eficiencia que pueda ser desplegada. La eficiencia tiene que venir documentada, implementada a través de planes que toman en cuenta las preocupaciones que tienen en este momento en las empresas, y como tú bien lo has revelado, las empresas están preocupadas por la inflación que no cesa, están preocupadas por la incertidumbre política, por eso a través de los gremios se han hecho tantísimos llamados hacia los acuerdos, hacia el entendimiento para poder solucionar problemas, y la caída del Producto Interno Bruto, como lo ha señalado, que no es otra cosa que la capacidad que tenemos de producir y ofrecer productos no solamente al mercado interno y al mundo, y es que eso es lo que distingue no solamente a las empresas de hoy, sino que distingue también a los países que avanzan el día de hoy. Yo quiero resaltar también un hallazgo que está en tu estudio,
que es fundamental y totalmente congruente con la visión del empresariado nacional, y resaltar la labor y resaltar el compromiso del empresariado. Tú señalas allí que hay empresas que se están sosteniendo con solamente el flujo de caja que van generando de sus actividades, que solamente se sostienen con la inyección de fondos que hacen sus socios para seguir adelante, y que aparecen prácticas que parecen traídas de otros tiempos, como por ejemplo la consignación. Y es que sí, hay empresas que se están sosteniendo y hay modelos de negocio que se están sosteniendo en la consignación. Lógicamente, cuando decimos consignación, a veces pudiera parecer un concepto un poco simple, pero no lo es, porque es la confianza máxima. Es el establecimiento de una relación de negocios 100% basada en la confianza. Y entonces allí en el mundo empresarial, donde estamos empezando a dar el ejemplo y empezar a recuperar el país haciendo negocios basados en la confianza. Porque si algo necesita nuestra sociedad el día de hoy es precisamente confianza, y está allí el primer ejemplo y lo estamos dando nosotros. Lo más importante en la empresa ciertamente es el modelo de gestión. No es que tan grande seas o que tantas capacidades tienes, que puede ser importante, pero lo importante es cómo haces las cosas, cuál es tu modelo y cómo te adaptas a las situaciones que estamos sufriendo en este momento. Cómo integras, cómo incorporas la tecnología, que en este momento se está acelerando de una manera tan rápida que a veces es hasta difícil seguirle el paso a la tecnología. Es difícil seguirle el paso a la telemática en este momento tan difícil que estamos viviendo, pero es así. Tenemos que todos apurar el paso y ponernos al día, porque si no corremos el riesgo de quedarnos atrás. No solamente es un modelo, la eficiencia y el modelo de gestión atañe a las empresas, esto atañe también al país. Y entonces debemos repensar nuestro país en un modelo donde los recursos naturales no solamente estén en manos del Estado. Debemos hacer esa explotación de recursos naturales mucho más eficiente, dándole participación al sector privado. Muy bien lo señalaba nuestro expresidente Edgar Romero Nava en un artículo publicado muy temprano en la mañana de hoy, donde señalaba la gran bondad en el incremento de eficiencia que podemos tener como nación con la participación del sector privado en todas las actividades vitales, entre ellas seguramente la explotación de los recursos naturales. Entonces es necesaria una nueva matriz energética como ambiente marco para que las buenas estrategias que despleguemos en nuestros negocios realmente lleguen a un final feliz. No solamente, quiero señalar también en esta situación un aspecto en el cual estoy totalmente de acuerdo contigo, no solamente tenemos ya que diferenciarnos, tenemos que empezar a aplicar el modelo Netflix. El modelo Netflix consiste no solamente en la diferenciación, consiste también en crear características únicas e irrepetibles en nuestro producto para que no sea copiado. Características únicas e irrepetibles para fidelizar al cliente de una manera contundente. Porque en el mundo de hoy, a pesar de que tengamos claro que la estrategia de diferenciación es importante, también la tecnología y también los procesos rápidos que estamos viviendo hoy permiten que esa diferenciación sea alcanzada por nuestros competidores. Entonces, la única manera es precisamente crear contenidos únicos, crear productos y modelos únicos que no puedan ser copiados. Eso va a establecer de una manera contundente una diferencia y una ventaja competitiva, una ventaja comparativa al respecto de la competencia, que nos va a poner a la vanguardia en el mundo empresarial. Y quiero insistir en esto también en nuestro país, en el modelo de desarrollo de las naciones, porque si algo es cierto es que si en Venezuela partimos de lo autóctono, partimos de nuestros colores, de nuestros aromas, de nuestras melodías propias, difícilmente ningún país podrá copiar nuestra oferta al mundo, y eso es lo que nos va a hacer grandes e imbatibles, definitivamente. Yo no quiero despedirme sin antes señalar que no solamente la empresa y el Estado, el modelo de país, tienen un rol, también la gente tiene un rol, todos como venezolanos tenemos un rol, y yo quiero invitar a cada venezolano que me pueda escuchar en este momento, en esta conexión, a interesarnos cada día más en el humanismo por encima de las separaciones y las oposiciones sectarias que puedan haber, que puedan quedar en nuestro país y en el mundo. Tenemos que animarnos y acercarnos hacia un espíritu más universalista y tener el deseo de encontrarnos en una atmósfera de tolerancia y fraternidad que nos pueda ayudar a salir adelante. Yo estoy seguro que para Venezuela, como pueblo unido, nada es imposible, y estoy seguro que todos de la mano, caminando en la dirección de la prosperidad,
la vamos a encontrar y lo vamos a lograr. Vaya desde Consecomercio el más caluroso y afectuoso saludo a esta digna audiencia, a ti, José Antonio. Muchísimas gracias por tu aporte y gracias a todos por haber participado el día de hoy. Agradecida nuevamente a nuestra audiencia, a Lucio Cobone por estar con nosotros, José Antonio Giljepe, a Felipe Capozolo, a todas las personas que nos acompañaron, más de 600 personas en esta actividad que tuvimos de 6 actividades, wow. 6 conexiones empresariales, mucha participación, wow. Seguimos. No se olviden de conectarse por @Consecomercio en nuestras redes sociales. Ya arrancamos nuestra vitrina comercial y la semana que viene, el 27 y el 28, nuestra 51 Asamblea Anual de Consecomercio. Gracias y feliz día. Mensaje de nuestros anunciantes. Estancione su confianza en nuestras manos. Digitel, vívelo todo. GS1 Venezuela, el lenguaje global de los negocios. Astoria, Team Espresso, tecnología para el mejor café venezolano. Smart Integradores, equipamiento para comunicaciones productivas y eficientes. Quick Press, tintorerías ecológicas, tus prendas como nueva. El mejor servicio en lavado y desinfección de textiles. Quick Press, 23 años en Venezuela. Taurel, dedicados a prestar el mejor servicio en logística internacional. Taurel, más de 100 años contigo. Equip Hotel Venezuela, el hotel de tus sueños, lo equipamos nosotros. Grupo Zoom, más de 40 años cerca de ti. Grupo Girot, tu carga segura. Más de 60 años de trayectoria en Venezuela. Daico Hots, hacemos lo que nos apasiona. Somos tecnológica gente. Ban Plus, en Ban Plus hacemos país. Total Chef Venezuela, montamos tu restaurante. Café Caldi, un sabor para cada gusto. De Alca, el águila azul de tus encomiendas. Cafetería y tostaduría Caldi, un sabor para cada gusto. BNC, donde diste justo en el banco. Mall Like You, un mall como tú. Ruta You, delivery, traslados y asistencia vial. Bigot, 100 años de acción inspiradora. Soluciones Coelho, por un mundo inteligente. Génica, alimentamos tu vida. Chocolate San Maurice, el placer del chocolate. Sweetes, dile adiós al azúcar. Ron añejo Veroes, momentos mejores, momentos Veroes. PwC Venezuela. Gastrobar y Posada La Zapuara redefinen forma de vida. Yaracuy puede. Semilla, siembra certificada. Quimicao, químicos para tu bienestar. Descubre lo inesperado. Santa Teresa,
1796. Dilo ya. Estrategias y comunicación para eventos exitosos. Montalbán. Azúcar refinada, la más blanca y natural. Explosión Creativa. La plataforma comunicacional de las buenas ideas, el conocimiento y los negocios. Aries Producciones. Concecomercio al Día, publicación oficial del Consejo Nacional del Comercio y los Servicios. Farmatodo, una experiencia para ti. Concecomercio agradece a la Orquesta Sinfónica Gran Mariscal de Ayacucho por su especial colaboración en nuestra 51 Asamblea Concecomercio 2021. Empresas Polar, 80 años porque sí. Concecomercio agradece a sus aliados comunicacionales: Sol Comunicaciones, Idear Creativos, BZ Medios, Produarte Studio, MCC Noticias. Concecomercio crea espacios efectivos tanto presenciales como en streaming, donde encontrarás los más importantes y representativos actores de la cadena productiva nacional e internacional. Trabajamos constantemente para brindar herramientas a pequeños y medianos empresarios. Somos líderes en el diseño de eventos innovadores. Impulsamos el conocimiento, el liderazgo y la libre empresa. Nuestra propuesta es innovación, pensada en patrocinantes que exigen la mejor oferta de valor, relación precio-calidad y máximo retorno de su inversión, concretado en relaciones efectivas para posicionarse en el mercado. No pierdas tiempo, vive la experiencia de nuestra conexión empresarial, el showroom de marcas venezolanas y nuestra rueda de negocios. Contáctanos ya por nuestras redes sociales @Concecomercio.